Alfarius, la cabeza de la hidra, por Mike Brooks. Capítulo 3. Nuevos ejércitos, hermanos perdidos. Jugué muchísimas partidas de registro con Malcador. Me aburrí del juego en sí, pero rápidamente se convirtió en un solo marco en el que desarrollaría un nuevo desafío. El sigilita tratando de penetrar mis pensamientos y yo tratando de detenerlo. Me tomó un tiempo, pero al final pude bloquearlo casi por completo y por lo tanto ganar nuestras partidas regularmente. El resto del tiempo lo dediqué a aprender tanto sobre mí como sobre el mundo que mi padre y Malcador habían creado. Ambos eran espectaculares. Nadie en la historia registrada había logrado unificar Terra. Mi padre, el emperador, lo había hecho por medio de sus guerreros trueno, soldados genéticamente mejorados que habían aplastado la resistencia donde quiera que se presentara, y al hacerlo habían abierto muchas otras vías para la diplomacia. La amenaza de la fuerza podía ser suficiente para evitar un conflicto, pero solo mientras la amenaza se percibiera como genuina. La destrucción de una ciudad-estado podría alentar muchas otras a alinearse. Quizás Terra todavía no estaba verdaderamente unificada como decían las proclamas oficiales, pero el legítimo dominio del imperio del hombre no era cuestionado por nadie excepto por los más ilusos o fanáticos. Y en cuanto a la mejora genética, me sorprendió lo que aprendí de mí mismo. No conozco los procesos que se utilizaron para crearme. Sin embargo, me medí de todas las formas en las que pude contra cualquier información que pudiera encontrar y descubrí que era superlativo en todos los aspectos. Aunque todavía era joven, según el estándar, fácilmente tenía el tamaño de un humano grande, y mi crecimiento no mostraba signos de ralentización. Mi capacidad intelectual desafiaba cualquier medio de medición o clasificación. Mi fuerza, mi velocidad, mis reflejos, mi resistencia, todo superaba cualquier norma humana registrada por un margen tan grande que era casi incalculable. Esto no era arrogancia, esto era un hecho. Debía haber sido imposible. Eso decía mucho de las habilidades de mi padre. Era de noche cuando el emperador me llamó. Lo había visto y habíamos hablado desde que me encontró, es cierto, pero Malcador había sido mi tutor más frecuente. Ven conmigo, dijo mi padre, pasándome una túnica con capucha. Me la puse de inmediato y me subí la capucha para ocultar mi rostro. No había necesariamente una razón obvia para hacerlo. Mi rostro no podía ser reconocido ya que no había sido visto, pero había lógica en todo lo que hacía mi padre. Si me hubiera traído una túnica con capucha, sabiendo que mi fisiología era inmune incluso a los vientos helados tan altos en el Himalaya, entonces seguramente no era para que no me diera calor. Malcador me ha dicho que has avanzado mucho en tus estudios, dijo, mientras salíamos de mis aposentos y comenzábamos a caminar por el Palacio Imperial. Aún no estaba completo, no del todo, pero funcionaba como mi padre pretendía. Podía gobernar desde aquí, y era el símbolo y un faro para todo el planeta. Me gustaría pensar que es así, respondí. Bien, dijo mi padre, eso es importante. Lo que voy a mostrarte esta noche es algo que debes saber, pero no puedo permitir que la información caiga en manos equivocadas. ¿Y cuáles son las manos equivocadas? Pregunté. Cualquiera a quien no le haya contado y puede que lo sepa, respondió mi padre, lo cual era una respuesta inmediatamente obvia, pero no informativa. Seguramente haría un poco de diferencia si algún dignatario o peregrino se enterara de lo que iba a ver esta noche. Lo que sin duda preocupaba a mi padre era a quién podría llegar la noticia cuando se hablara de ello. Alguna gente hostil que pudiera estropear sus planes. Yo simplemente asentí. Si no compartía esa información conmigo, yo mismo la averiguaría. Después de todo, mi propósito era salvaguardar lo que había construido el emperador y Malcador. Pasamos por el palacio y luego por debajo. Caminamos por grandes cavernas que habían sido entregadas a fila tras fila de humanos, inclinados sobre estaciones de trabajo. No miré de cerca, pero parecía estar basado en la biología.
posiblemente alguna forma de trabajo relacionado con la genética. Miraron hacia arriba con asombro cuando pasamos, y pude ver el resplandor de mi padre reflejado en sus ojos, al menos hasta que se acordaron de sí mismos y volvieron a sus tareas. No usé mi don, o bien mi padre no lo conocía o lo consideraba necesario. En cualquier caso, habría hecho todo lo que hubiera sido considerado apropiado para sus propósitos. Podía entender el simple disfraz que me había dado. ¿Quién miraría dos veces a una figura encapuchada al lado de la resplandeciente gloria figura del Maestro de la Humanidad? En la última más profunda caverna, Malcador nos esperaba. El sigilita estaba de pie, encapuchado y oculto como yo, pero apoyado en su bastón. No había nadie más presente, pero podía captar los olores de los humanos que hasta hacía poco habían estado trabajando aquí. También podía oler otras cosas: la estática aguda de la electricidad, el olor mineral de los ungüentos y un muy débil, pero no en todas partes, un olor que era humano, y sin embargo, no. La caverna estaba llena de cámaras cilíndricas, cientos, quizás varios de miles, que zumbaban mientras consumían energía eléctrica. Miré a mi padre y a Malcador. Ninguno de los dos se movió, ni me dio instrucción. Así que avancé, y miré a través de la ventana de observación transparente de la cámara más cercana. Era un humano, y sin embargo, no lo era. Era demasiado grande, y la forma de su cuerpo era diferente, demasiado abultado alrededor del pecho, y la forma de sus costillas debajo de su piel, pues estaba desnudo, era incorrecta. Al mirar más de cerca, pude determinar también otras diferencias anatómicas y cicatrices de varias cirugías invasivas. ¿Hay otros como yo?, le pregunté a mi padre con incredulidad. Yo creía que eso era imposible. Que él hubiera creado más como yo era una verdadera muestra del nivel de su sabiduría, conocimiento y poder. ¿Temía Malcador que mi ego no soportara el impacto de saber que no era el único? ¿O tenía algún otro motivo de inquietud? Pensé. Había otros 19, dijo mi padre en voz baja y con tristeza. Eran como tú. Fueron creados por mis manos y usando los mismos procesos, pero tú no eras idéntico a ellos. Todos habrían estado a mi lado cuando reuniera la galaxia y trajera a la humanidad a la protección del imperio, pero me fueron arrebatados. Solo tú regresaste, pero para ese momento yo ya había tenido que comenzar nuevos planes. ¿Arrebatado?, pregunté. ¿Arrebatado por quién? ¿Cómo podría un enemigo penetrar el palacio imperial? Por un enemigo cuya naturaleza no conozco realmente, dijo mi padre. Pero lo importante es que estés aquí, ahora, y estos, señaló a mi lado a los cilindros de gestación y a las legiones astartes que estaban dentro de ellos. Son en cierto modo tus hijos, y los hijos de tus hermanos perdidos también, en el mismo sentido que ustedes son mis hijos. Volví a mirar la caverna. ¿Comparten nuestro material genético? Lo hacen, le dijo mi padre. Habrá 20 legiones, una por cada una de tus hermanos. La tuya será la 20ª. Serán mis mejores guerreros. Hizo una pausa y respiró profundamente. Y no conocerán el miedo. Quizás se pregunten por qué acepté sin lugar a dudas y sin protestar esa explicación de cómo nos perdimos mis hermanos y yo. Ni siquiera era realmente una explicación, ¿verdad? Pero recordar lo que dije acerca de que la palabra de mi padre no solo es ley, sino también verdad, y si te dice que algo no es importante, te desafío a que discutas con él. Ni siquiera sé si lo hace deliberadamente. Eso es una mentira. Sé que a veces lo hace deliberadamente. Estoy seguro de que todos mis hermanos han tenido preguntas similares sobre cómo llegaron al lugar donde terminaron. Dudo mucho que alguno haya obtenido una respuesta más allá que yo. Me he dado cuenta de que, con el tiempo, me he vuelto más capaz de contener mis propios pensamientos contra el maremoto que es la voluntad de mi padre. Quizás mis hermanos han experimentado lo mismo. Quizá algún día descubramos la verdad, aunque no contaría con ello. Es interesante, sin embargo, que podamos tener deseos contrarios
a los de nuestro padre. Comparen eso por ejemplo, Constantin Baldor. Es el mayor campeón de mi padre, y es quizá para Legio Custodes lo que mis hermanos y yo somos para Legiones Astartes, al menos en cierto sentido. Con Baldor he llegado a sospechar que es incapaz de no hacer lo que mi padre desea. Creo que su ADN está codificado de alguna manera, como una parte del proceso que lo convirtió de lo que era antes en lo que sea que es ahora. Y, sin embargo, mis hermanos y yo podemos ir en contra de los deseos del emperador, incluso cuando no es nuestra intención. Si no me crean, ir a monarquía. Pero dejando de lado la locura del Lorgar, hasta el día de hoy me pregunto qué significa esto. ¿Es la obediencia arraigada de Baldor un accidente? ¿Es algo que mi padre no pudo reproducir en nosotros? Y seguramente el proceso debe haber sido diferente. Y después de todo, nunca ha llamado Baldor su hijo. ¿Qué es lo que falló de su parte? ¿O lo que fue su proceso de nuestra creación? ¿Nos dejó intencionalmente esta libertad de pensamiento y de voluntad? Si es así, será una prueba. Entonces pienso en el propósito que me dio, proteger el imperio, sin guía si era necesario. Y me pregunto, ¿mi padre previó el día en que ya no estaría con nosotros para guiarnos? Y por lo tanto, su voluntad no podría ser conocida. ¿Eso previó, es acaso que previó el día que nosotros, sus creaciones, pudiéramos superarlo en sabiduría y por lo tanto ya no debería de cumplir su voluntad? No sé la respuesta, pero no me gusta ninguna de esas perspectivas. Bueno chicos, esa fue la grabación del día de hoy. Espero que les haya gustado. Un saludo para Ilios Morgaine por el apoyo del video anterior. Y al igual, gracias a todos los que ven este video y los veo en la siguiente narración.